Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Hola, muy buenos días. Hoy, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio Sin Límites con un tema muy bonito. Pero antes de rompamos nuestro formato usual para felicitar a una queridísima amiga, una gran compañera, una mentora, la querida doctora Mónica Segura Córdoba, que hoy está de cumpleaños. Moni, qué alegría tenerte aquí en tu cumpleaños. Es que estamos vacilando, ¿saben por qué? Porque nos acabamos de acordar, pero qué bueno tenerte aquí, Moni, feliz cumpleaños. Con gusto, Rafa, pero son unos grandes amigos, de verdad que pasarla hoy aquí en compañía de ustedes ya es un gran regalo, pero sí, me río porque definitivamente, qué amigo, ¿verdad? Más distraído. Él está presente todos los días, eso es lo más importante, siempre está presente en el corazón de uno. Exacto, y el día tiene 24 horas, sí. Ya se fueron 11, pero bueno. Y bueno, y también está con nosotros la coach Paulette Villafranca. Muy feliz, un tema muy bonito, en un día muy bonito, con personas muy bonitas. Sí, así que Moni, gracias por estos 5 años. Vos sos de las pioneras también, sí, de Sin Límites. Este octubre estaremos celebrando nuestro 5º aniversario y Poli y Moni son de las colaboradoras, ¿cómo se dice? Fundadoras del programa. Pero bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de algo que yo creo que es importantísimo tener presente, que es ir un poco más allá de la monotonía, la rutina de nuestros miedos, y es tener una mentalidad de crecimiento. Pero este tema a mí en particular también me genera un poco de ruido, porque si no lo entendemos bien, nos puede llevar a un extremo muy complicado donde nunca estamos bien. Casualmente un día estos conversaba con una amiga, tiene 2 maestrías, ha hecho un par de certificaciones, una cantidad importante de cursos y tiene todo para empezar, pero siempre piensa que falta algo, siempre piensa que se necesita algo. Entonces cuidado con esto. Vamos a ir primero a nuestra sección Confía en Vos y regresamos ya para entrarle de lleno a nuestro tema de fondo. A veces nos preguntamos cómo podemos borrar esos daños hechos por las palabras negativas con nuestros ex. Y es que los ex son buenísimos para hacer palabras hirientes, para mandarnos esa negatividad. Pero nosotros somos buenísimas también y buenísimos para creernos eso que nos dijeron. Entonces, ¿cómo hacemos para superarlo? Número 1, te invito a cuestionar por qué te crees lo que te están diciendo. 2, te invito a hacer actos simbólicos. Estos actos en los que podés escribir en una hoja lo que te dijeron, romper la hoja, quemarla, mandarla en un globo. Es un acto simbólico de dejo ir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego me recuerdo, y cuando te recordes de esas palabras hirientes, te doy este ejercicio. Por cada palabra hiriente, decite 3 cosas positivas y recordá que sos vos quien se define, sos vos quien podés regalarte un nuevo presente. Entrar en nuestra mente, entrar en nuestra historia, entrar en nuestro día a día es importante. Uno de los grandes cánceres de nuestro tiempo es vivir en automático. Y uno escucha, yo respeto quienes dicen esto, pero no puedo estar de acuerdo. Sos el promedio de las 5 personas que te rodeas. Yo pienso que estas cosas tan deterministas no son así. Sí, claro, concuerdo de que es importante que uno se rodee de personas con las que se lleve bien y esté bien, pero en algún punto ocupamos también entender conceptos como crecer, retarnos, pero sin frustrarnos, Mónica, conscientes de nuestro potencial, yendo un poquito más allá, pero no viviendo como con una visión de insuficiencia. Sí, yo creo que en esta vida hay mucho corre-corre, hay un sentido de urgencia
que nos hace entrar como a niveles de competitividad, de eso, de estar a la altura, de ese tipo de comparaciones, y nos hace perder la brújula de cada uno. Yo creo que es importante, más que ir al ritmo de otros o conseguir cosas o enfocarme solo a resultados, es poder preguntarse cosas como qué es lo que realmente quiero o para dónde quiero llegar o en dónde me quiero yo convertir en este proceso. Porque a veces nos enfocamos tanto en el resultado que perdemos de vista la persona que nos estamos perdiendo en el camino, ¿verdad? Y nos convertimos en alguien que tal vez no soy, ¿verdad? Entonces, antes era una persona súper más alegre, con mejor actitud, y ahora estoy como con una persona, me siento un poquito más intolerante, con menos ganas de hacer las cosas, he perdido hasta la creatividad, porque estoy tan enfocado únicamente a un punto de crecimiento que tal vez es más afanoso, que realmente no es tan productivo y tan propositivo. Entonces yo sí creo que es importante que cuando uno quiere darse la oportunidad de avanzar, más que ir a un resultado, es ir a un propósito, a qué es lo que quiero conseguir y cómo lo voy a manejar, porque en esta vida todos estamos en una carrera, pero no todos tenemos la misma distancia. Y yo siempre digo esto, hay que saber permanecer, porque yo tengo 42 años, pero hay personas que no han llegado ni a los 5 ni a los 10 años, y hay otros que ya tienen 80, 90, 100 años en este mundo. Entonces, ¿a qué tenemos que correr tanto? ¿Cuál es realmente lo que yo quiero conseguir y lograr en esta vida? Sí, ahora que Rafa decía lo del promedio de las personas, si bien es cierto, no debería ser determinante, ¿verdad? Porque yo he visto casos de personas, Moni, que viven en un entorno bastante conflictivo y son la excepción a la regla, claro, ¿verdad? Tienen todo para perderse y aún así, con una mentalidad de crecimiento y decisión, toman esa acción de decir, yo voy a ser diferente, ¿verdad? Perdón, Poli, incluso te encontrás también el caso de personas que tienen todas las herramientas y eso. Claro, entonces es un tema muchas veces de que sí, el entorno puede influir, por supuesto, pero la capacidad que también tengas vos de entender qué te conviene y qué no, también influye muchísimo. Yo siempre cuento la historia de que yo crecí en un barrio muy conflictivo de aquí del país, que ni siquiera voy a decir, ¿verdad? Y siempre recuerdo las palabras de mi abuelita que me decía, el hecho que vivamos aquí no quiere decir que se tengan que comportar así, ¿verdad? Y me señalaba hacia afuera. Y eso siempre se lo voy a agradecer porque fuimos mi hermana y yo la excepción a la regla. Entonces, sí importa, pero si ves que tu entorno no te está ayudando, te toca a vos cambiar esa mentalidad y poner las manos y poner todo en acción, porque si no, vas a depender de alguien. Perdón, hay un concepto muy bonito que en alguna oportunidad lo hemos tocado, por supuesto que la doctora Stephanie Vilches lo toca de forma magistral, que son los tutores de apego. Y es cierto, a veces venimos de una familia que no nos ayuda, pero Pauleta acaba de dar un ejemplo. Había un entorno social, una dinámica familiar compleja, pero la abuelita impulsó, guió, ayudó, y se encontró dos mujeres que quisieron escuchar. Y yo creo que eso es mentalidad de crecimiento, saber escuchar quién nos puede guiar, saber escuchar también qué es lo que yo necesito, y luego también cuestionar si esta necesidad, Moni, es realmente mía o es como quedar bien, ¿verdad? O tratar como de encajar. Sí, eso es un entrenamiento, Rafa, es poder encontrarnos con esa capacidad de cuestionarnos, ¿verdad? Y no ver ese cuestionamiento como un ataque, como una amenaza, sino preguntarnos, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Porque asumimos, o sea, somos personas que estamos siendo muy domesticadas, hay muchas cosas que hacemos desde una parte más automática y no tan consciente, y ese escucharnos nos implica también poder desarrollar esta parte del lóbulo frontal lógico de poder analizar qué gano, qué pierdo. O sea, no necesitamos a veces un análisis profundo. Hay preguntas que uno se puede hacer. Si yo tomo esta decisión, ¿qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué pasaría si lo intento realmente? Son 3 preguntas que te hacen al final analizarlo desde un punto de vista más objetivo y no tan subjetivo o tan defensivo, porque a veces estamos como, ay, es que ella siempre quiere que yo haga lo que cree, siempre considera que tiene la razón, es que no confían en mí. O sea, yo creo que tenemos que entender que parte de saber cuestionarnos en la vida es un ejercicio muy bueno
para poder desarrollar ese pensamiento flexible y esa capacidad de comprender más la realidad, porque no solo es escuchar, es comprenderla, y el comprenderla es poder poner como varias aristas en la mesa, varias posibilidades y valorar si realmente qué me conviene. Sí, son preguntas reflexivas y a veces nada más por el lugar donde vivimos o por lo que nos enseñaron, no desarrollamos como esa capacidad de preguntar lo mejor, lo peor, qué pasa si lo hago, si no lo hago, qué consecuencias puede traer, cómo me voy a sentir después, qué va a pasar o qué creo que puede pasar. Entonces creo que el poder hacernos esas preguntas reflexivas no nos van a dar una solución inmediata, pero sí nos van a dar una guía, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la ruta que puedo tomar ante esta situación? Y creo que ahí es donde empieza esa mentalidad de crecimiento, donde no estoy completamente encerrado o castrado o, ¿verdad?, a lo que me tocó vivir, sino que tengo un montón de posibilidades allá afuera, Rafa. Sí, definamos entonces qué es una mentalidad de crecimiento. Entonces yo creo que una mentalidad de crecimiento tiene algunos principios básicos. Primero, la persona tiene que tener mucha objetividad y conciencia de sus luces y de sus sombras. Y entonces yo reconozco cuál es mi virtud, cuáles son mis fortalezas, pero también acepto, por ejemplo, que a veces soy un poco egocéntrico, entonces la crítica me cuesta, que yo digo, soy muy colaborador y por tanto asumo cosas que no son mías, cuando en realidad lo que está detrás es que no confías en nadie. Como este tipo de cosas, parto de mis principios y tomo conciencia de mis actos, de mis áreas de mejora. La palabra humildad es parte de la mentalidad de crecimiento y camina a la par de la autoapreciación. Autoapreciación es decir, qué valor me doy yo, y humildad, qué necesito modificar. Y el tercer componente de una mentalidad de crecimiento son 3 palabras claves: identifico, asumo y acciono. Cuando yo identifico, asumo y acciono, tenemos una mentalidad de crecimiento, Moni, porque somos muy buenos en decir, ay, sí, yo tengo, sí, en eso estoy, y de ahí no pasamos. ¿Cómo nos cuesta, verdad, activar ese dominio propio y ese liderazgo? Yo creo que a veces tenemos más estímulo en quejarnos, en estar diagnosticándonos, en estar etiquetándonos, pero cuando podemos asumir el liderazgo para mostrar proactividad, para mostrarnos un plan, para darnos propuestas, se nos nubla la mente, ¿verdad? Uno lo ve cuando uno está en sesiones y uno le dice a la persona, mira, pero ¿qué alternativas te puedes ofrecer ante esto? Y se quedan como en blanco porque es parte de nuestro ejercicio, ¿verdad? Ir entrenando este cerebro para ofrecer no solamente un diagnóstico, porque la información es poderosa, el conocimiento es poder, y todo eso que tal vez se traduce en síntomas para nosotros en un consultorio con malestares, al final es información que te está revelando mensajes para que tú sanes, para que tú transformes, para que tú moldees, para que tú resignifiques, para que tú cortes, para que tú desbloquees, y es irnos más allá solamente del malestar. Y creo que sí nos hace falta tener ese protagonismo más en la vida, tener ese liderazgo. Sí, puede ser que busquemos liderar la familia, el trabajo, la comunidad, ¿verdad? Yo veo muchos casos donde es este perfil de persona que es el líder, ¿verdad? El líder con su familia, con su esposo, con los hijos, en el barrio, pero cuando se trata de ella misma o él mismo, ya no, porque es más fácil, ¿verdad?, dar órdenes hacia afuera que dar órdenes hacia adentro y ejecutarlas hacia mi bienestar. Ahí es donde está como todo el reto. Entonces yo siempre les digo, una vez que vos empezás a liderarte vos, puedes con todo lo demás, porque es más fácil llegar y tirar y ya, y seguir. Sí, eso me encanta, priorizarme, porque entonces utilizamos todas las obligaciones que asumimos para desconectarnos de nosotros. Y es cierto, hay que ir a trabajar, es cierto, hay que pagar, es cierto, hay que la ortodoncia, es cierto, hay que ahorrar para el marchamo, todo eso es cierto. Pero el tema es en tu estilo de vida, porque esto es tan particular como personas existen en este mundo. Pero sí, yo creo que una mentalidad de crecimiento implica priorización y desculpabilización para quitarme lo que no es mío y realmente trabajar en mi desarrollo.
Es Sí. visibilizarte, ¿verdad? Es no sacarte del mapa, es no solo no perder la brújula, sino también encontrarte en el mapa, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos solo los destinos, solo los lugares, solo los paisajes y no nos vemos ahí incorporados, ¿verdad? Y yo creo que no solamente es no salirnos del mapa, es también encontrarnos en el viaje con filtros, porque no todo lo que yo miro es real, no todo lo que yo observo está pasando, hay cosas que también estoy interpretando, hay cosas que también estoy asumiendo. Ahora Rafa decía al inicio, asumimos roles, responsabilidades que no nos corresponden y tal vez detrás de eso es nada más una necesidad afectiva de querer ser parte de la vida de alguien o de, ¿verdad? O de poderme sentir que no me van a dejar, un ejemplo, Claro. ¿verdad? Y no tal vez es algo que yo quiera construir en mi vida y estoy desaprovechando esos recursos, esa energía y ese tiempo para crear cosas que para mí sí son más sostenibles y valen la pena. Sí, entonces creo que ahora que decís eso, una de las preguntas es ¿qué querés vos que hacer con tu vida? ¿Qué querés que sea sostenible? Hablando de preguntas reflexivas, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo vas a empezar? ¿Verdad? ¿Cuáles son los recursos? Cuando vos lo empezás a plantear así y tenés que escribirlo, lo escribís en papel y lápiz, se vuelve más fácil de empezar a crear ese plan, porque muchas veces, Moni, está la idea en la cabeza, pero no la sacamos. Entonces, como, yo siempre he querido, yo siempre quise, sí, yo un día lo voy a hacer, pero no lo llevas a la acción. Entonces, una herramienta que a mí me gusta mucho es ponerlo en papel, con fechas, con momentos, con lugares específicos, qué podría pasar para que no pase, ¿verdad? O sea, qué tendría que darse, bajo qué circunstancia para que no pase lo que quieres. Entonces, le vas dando forma y eso te invita a crear un plan para que eventualmente lo que quede del año, que ya nos queda poquito prácticamente, puedas lograr algo de eso que dijiste a inicio de año, porque ahorita que vos hablabas de que nos perdemos con la meta, una de las cosas que a mí me pasa mucho en mis sesiones es que en enero las personas llegan y dicen, no, para diciembre yo quiero estar así, 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 así. Y yo, bueno, pero es que estamos en enero, porque no nos enfocamos en lo que va a pasar esta semana, inclusive hoy, ¿verdad? Esa necesidad de correr y de que todo lo quiero rápido y que quiero que ya sea diciembre para verme así, se nos olvida que el proceso es lo que realmente nos va formando la identidad. Hay una amiga que nos dice, yo soy una persona muy depresiva. Yo no tuve una relación muy buena con mi madre, principalmente fui un poquito distante a ella y con casi toda la familia. Ella se nos fue de repente y ahora nos quedó un dolor grandísimo y yo vivo solo. Yo donde veo el tiempo que perdí, necesito ayuda, no me lo puedo perdonar. Y aunque está muy cercano a las cosas de Dios, como dice, a veces recae. Recuerden que estamos a través de nuestra transmisión en redes en paralelo, FIDECR, tanto en YouTube como en Facebook, además del 93.1 FM y la señal de San José también, San José TV, perdón. Están nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde. Y Sole nos dice, pienso que las dificultades las tenemos que ver como oportunidades de crecimiento. Yo creo que en algún punto, pensando en mentalidad de crecimiento, Moni, Poli, Doris, que nos dice, no fui muy cercana hubo cierta distancia, no aproveché el tiempo en una relación sana y hoy ante la pérdida y el fallecimiento siento que tuve que. Es normal que el dolor nos lleve a este escenario y entonces ante la imposibilidad de cambiar la historia, que yo empiece a pensar tuve que. Pero eso sería una visión muy egoísta. Acá hay 3 ejes. Fui yo que me distancié y que hay en mí que provocó esta distancia. Fue mi figura materna, era una persona compleja. Hay figuras maternas que generan distanciamientos. No todas las mamás son amorosas. No sé cuál sea la historia. O simplemente la interacción que teníamos nosotros dos hacía que ardiera Troya. Hoy es momento para entender cuáles son las situaciones que han provocado distanciamientos y no conciliación en tu vida. Y entender, Mónica, que a veces la historia es así. Sí, y ahí uno se enfrenta a un sentimiento de impotencia, ¿verdad? Cuando la vida nos lleva a ese tipo de revelación, donde el dolor nos lleva a entender y comprender que hay cosas que uno puede mejorar, quedarse pegado en la impotencia de lo que yo hubiera hecho,
no tiene mucho sentido en realidad, porque no es algo que podamos en este momento, con esa historia y en ese tiempo, modificar, pero sí es algo que usted puede transformar y aplicar en tus nuevas historias. Y ahí es donde podemos salir de la impotencia y empezar a actuar desde lo que tiene sentido para vos. Y si lo que tiene sentido para vos desde esta experiencia que fue dolorosa es ahora conectar más significativo, más auténtico, con mayor tal vez comprensión, mayor escucha, con mayor tal vez paciencia, hasta con límites y hasta con un autorrespeto y un respeto hacia el otro, ya es ganancia. Ya esa historia dejó ser impotente y se volvió una historia con frutos para el presente, porque es lo único que tienes ahorita. Tu presente es la única materia prima que realmente ahorita puedes moldear en este momento, pero quedarnos pegados en esa impotencia que nos genera un pasado es realmente quedarnos en la frustración, en el dolor, en el sufrimiento, en el muro de los lamentos, y no nos va a permitir salir de esa batalla emocional. Va a ser desgastante, Poli. Claro. A ver, el pasado está para aprender, ¿verdad? O para, muchas veces hay que honrarlo para poder seguir, pero no está para volver, porque ya pasó. Entonces, creo que cuando nos responsabilizamos de decir, bueno, a ver, pues sí, crecí, me agarraban a chancletazos y de fajazos, pero hoy, ¿qué soy, verdad? ¿Y qué quiero hacer con esa experiencia? Y a partir de ahí empezar a moverme, porque lo que cuenta, yo siempre digo, es del presente y el futuro. A ver, no tenemos certeza de qué va a pasar, pero sí podemos ir moldeándolo. Entonces, creo que en el momento en que nos responsabilizamos de, ok, este es mi presente, ¿qué voy a hacer con él? Es incómodo, ¿verdad? Porque te saca de una posición de víctima y te invita a ser protagonista, y eso requiere más trabajo y más esfuerzo, pero te da esa mentalidad de crecimiento para poder avanzar y no sentirte que estás estancado o estancada porque crecí en ese barrio, porque me tocó unos papás que tal vez no eran tan responsables, porque no tuve los mismos beneficios de mis vecinos, de mis hermanos. Bueno, la historia es diferente para todos y te toca a vos resignificarla. Es que nadie lo va a hacer por uno. O sea, uno puede tener apoyo de profesionales, pero la tarea saliendo de ese consultorio es de uno, Rafa. Sí, ve, hay una amiga que nos dice: hola, qué hermoso programa. Es muy cierto, tengo 45 años, soltera, sin hijos, vivo con mis padres, hija única, tengo novio y mi madre no me deja salir con él a nada. Yo estoy muy molesta porque a mi edad no debe dejar tanto que me manipule. Y yo trabajo de empleada doméstica, de niñera, y me aflijo de ver que decido en mi trabajo y no en mi vida. Y yo le hago ver, pero no entra en razón. Ella siento que es miedo, celos, y yo la pulseo en hacer cosas para que ella gane un dinerito extra. Ejemplo, bordar, hago faroles y la ganancia es para las dos, pero estoy tan dolida que no tengo ganas de nada, solo trabajo para hacer algo diferente y olvidarme un poco. Por supuesto que ni Mónica, ni Paulette, ni yo podemos decirte exactamente qué hacer, pero yo siempre le digo, cuando uno es adulto, uno toma decisiones. Digamos que hay que seguir viviendo ahí, es la circunstancia. Pero ¿qué va a hacer tu mamá si salís con tu novia? Quitarte el teléfono, no dejarte ver tele. O sea, ¿qué va a hacer? Va a hablar, se va a enojar, tal vez tenga que tomarse un poquitico de sábila porque le va a dar acidez, pero ¿qué va a hacer? Hay revoluciones que tienen que hacerse con la conducta y a veces no tanto con la palabra. Si tu mamá dice, usted no sale de esta casa, usted no sale de aquí si no es casada, a sus 45 años, usted como mujer puede irse a tomar un café, puede ir al cine con su novio, puede salir a almorzar. Yo creo que a veces hay que actuar, Moni. Definitivamente, es asumir la propia adultez, y yo creo que eso es una responsabilidad muy propia, ¿verdad? Asumir tu vida, vivir tu propia vida, y eso requiere autonomía, y autonomía es tu capacidad de poder elegir por vos misma, que siempre haya, esas decisiones no vayan en contra de ti, pero también creo que es una independencia emocional, y a veces las personas confunden la independencia emocional con rupturas, con desconexión, con, ¿verdad?, con conflicto. No, la independencia emocional más bien
Es el camino que nos permite reconocernos como seres individuales y únicos, y también nos da el alineamiento de cómo conectar con el otro desde el respeto, pero también desde la autenticidad, pero también desde esa independencia que me permite a mí tener esa voluntad dirigida. Entonces yo la invitaría más bien a tener recursos para tener una independencia emocional, para que ella misma pueda crear su propia historia, porque creo que aún parte de esa historia, si mamá no estuviera interviniendo o estorbando, molestándose en este proceso de su adultez, ¿cómo le gustaría vivirla también? ¿Cuál sería la adultez que ella quisiera crear? Quisiera estar en el mismo techo, quisiera vivir fuera de techo, quisiera viajar, no quisiera viajar, y no todo tiene que ver cómo me escapo de aquí porque esto me mortifica, no, es cómo me gustaría crear mi propia historia. Hay una amiga que nos dice, yo siento que hoy en día hay mediocridad, yo soy de las que hago las cosas perfectas y prefiero no hacer nada si no me va a salir bien. Por eso a veces duro muchísimo tomando decisiones, tengo muchos temas pendientes, pero no voy a hacer nada a medias. Bueno, amiga, es una muy buena forma de autoengañarte. Es que nada va a salir perfecto desde la primera. Necesitas equivocarte, necesitas entender cómo funciona lo que sea que quieres hacer. Y creo que esta es una excusa, me atrevo a decir, una excusa para no hacer nada, ¿verdad? Para poder quedarse ahí en ese limbo. Muchas veces lo he escuchado, es que si yo voy a hacer las cosas, las hago bien, si no, no hago nada. Pero ¿cómo vas a llegar a hacerlo bien si no practicas, si no te das el permiso de equivocarte? Es que no hay manera de que la primera vez que yo llegue a hablar en una cámara me salga bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos salió mal? Entonces creo que muchas veces necesitas ese impulso, pero también entender si es algo que realmente quieres hacer o simple y sencillamente lo estás dejando porque te genera un reto y no sabes manejar la frustración de que no te salga, ¿verdad? Vamos a hacer un cortecito acá, nos vamos a nuestra sección Sin Nudos Mentales, ya venimos con más. Recuerda, a través de nuestras redes, Fides CR en Facebook, puedes comentar en vivo durante el programa. Ya volvemos. Comunicar es una parte importante de nuestro día a día. Constantemente comunicamos. Nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestras emociones constantemente comunican. Por eso es importante ser asertivos al momento de comunicar. ¿Y qué significa ser asertivos? Debemos entender la importancia de comunicar las cosas de la manera en que lo necesitamos. Aprendamos a preguntar, aprendamos a tener conversaciones incómodas, aprendamos a conectar. La comunicación nos acerca, no nos distancia. La comunicación no es algo que necesariamente nos juzga, es algo que nos abre nuevas perspectivas y nos ayuda a tener relaciones más saludables con las demás personas. Hoy estamos hablando en Fides, recordad nuestra cita todos los martes 11 de la mañana en vivo, nuestras repeticiones a través de Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, y por supuesto también en simultáneo a través, en cuando estamos en vivo, a través del 93.1 FM, San José TV, y en YouTube y Facebook como Fides CR. La mentalidad de cambio al final también es acción. Fuera de micrófonos estábamos diciendo algo, Mónica decía, hay momentos en los que uno tiene que instruirse, no solamente analizar. Yo puedo entender que, volviendo al tema de Karen, no sé cuál sea el tema de fondo, pues un mensaje siempre se va a quedar muy, muy, muy corto, pero ¿por qué no actúas? También hay alguna ganancia ahí detrás, tal vez no sos consciente de esto, ¿verdad? Y recuerden que, como diría Carl Jung, hay que volver consciente lo inconsciente para que haya una transformación. ¿Qué es lo que yo estoy generando? Y no digo que sea propiamente el caso de Karen, pero Poli y Moni, a veces hay estilos de familia que la mamá le dice, haga lo que quiera. Si a mí me da un infarto, sí, manipulación, ¿verdad? Eso es manipulación. A tu mamá le va a dar un infarto el día que el corazón le falle. No por estar o no estar le va a dar un infarto. O un tema coronario va a llegar cuando se o puede enferma. que nunca le dé el infarto. O puede que no pase nada. Entonces creo que es de esas cosas que a veces dan miedo, ¿verdad? Porque ¿qué está evitando
que pase, que esté evitando sentir, qué sería lo peor que puede pasar si nada más sale con el novio, ¿verdad? O en cualquier otro escenario. Pero muchas veces nos da miedo, Moni, tener esa situación porque después se enoja. Y yo recuerdo una vez que alguien llegó y me dijo, ¿y qué pasa si se enoja? Y yo, de nada, ¿verdad? Sigo con mi vida. Entonces creo que el tener ese tipo de preguntas que vos nos decías ahorita, sí nos hacen ver la vida o esa situación o ese escenario de una manera diferente. Dice, sí, hay otro camino, puedo irme por acá, puedo tomar esta decisión y no va a pasar nada. Sí, y yo creo que mucho de ese miedo, ¿verdad?, se alimenta por la falta de ese amor hacia uno mismo. Porque si uno dice, yo dejo de hacer esto, la persona se enoja y yo no puedo vivir sin eso. Yo no puedo vivir sin que mi mamá me deje de hablar. Yo no puedo vivir sin que mi mamá esté enojada conmigo. Perdón, Moni, ¿y eso es mentalidad de crecimiento? Sí. Porque ese enojo es de tu madre, no es mío. Exacto. Pero cuando uno lo agarra como un punto de carencia y dice, yo no podría estar sin esa persona, yo me pregunto, ¿qué contenido tenés por dentro? ¿Qué crees que no puedes sostenerte por ti mismo? Y no estoy hablando de un empoderamiento, ¿verdad? Egocéntrico, orgulloso. Estoy hablando de un concepto correcto de sí mismo que puede decir, yo me conozco, lo que estoy eligiendo no va en contra de mí. Un ejemplo con este mensaje, tengo una pareja, me gustaría verme casada con esta persona o viviendo con esta persona en otro lugar, me gustaría aunque sea viajar con esta persona como parte del disfrute de la pareja, aunque sea en un país, y estar en esa lucha de si se va a enojar o si no me va a dejar entrar o si me va a poner un candado porque tal vez está la casa de ella y se hace lo que en esta casa se dice. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nos está costando tomar decisiones por nosotros mismos? ¿Por qué pesa más que el otro vínculo nos condicione o nos limite o hasta se vaya? ¿Será que no podemos vivir emocionalmente con esa conciencia de decir, mira, ese enojo le pertenece, ese conflicto de la otra persona, es una forma de vivir, pero yo puedo tener ya mi forma de vivir, claro, ¿verdad? Sin tener esa lealtad constante, porque sería vivir la vida de otros. Sí, la lealtad muchas veces nos hace estar en lugares y con personas equivocadas. Correcto. Entonces, si uno de tus valores muy importantes es la lealtad, bueno, está bien, es tuyo, pero pregúntate si esto es lo que me mantiene estar en un lugar donde estoy incómodo, donde no estoy a gusto, donde constantemente estoy triste, donde ya no pertenezco, donde siento que no pertenezco, porque entonces, a ver, tenés que aprender a ser flexible. Sí, yo soy leal y soy fiel a mis personas, pero ¿hasta qué punto eso va en contra de lo que yo quiero y estoy dejando de vivir solo porque me autodenomino leal? Entonces creo que no es justo porque al final la vida se va pasando y es tu vida, ¿verdad? Ya también las personas a tu alrededor también están viviendo sus vidas y te toca a vos hacerte responsable y lo que a vos te guste. Ahora escuchándote, Moni, pasa muchísimo en relaciones de pareja, ¿verdad? Donde tengo una pareja, pero entonces me deja de hablar y entonces yo hago lo que tenga que hacer y pido perdón, aunque no tenga que pedir perdón, con tal de que no me hables, porque ese rechazo me activa otro montón de cosas y no puedo vivir así. Entonces yo creo que esto más bien es como una alertita, ¿verdad? De que hay algo ahí en que trabajar. Que la mentalidad de crecimiento no te invita a estar permaneciendo en un lugar sin propósito y sin frutos. Tiene que ser fructífero, porque ahora que mencionas lo de parejas, a veces hay parejas que ya no tienen algo en común, que ya no es compatible, pero estoy ahí porque él me acompañó cuando murió mi mamá, él estuvo ahí en la enfermedad, ahora cómo lo voy a dejar si él estuvo ahí, pero tal vez ya es una persona que ya no está nutriendo la relación, que ya tienen intereses diferentes, que hay tal vez infidelidades, hay engaños, pero no lo puedo dejar porque esa persona fue muy buena conmigo en tal momento, sí, en tal momento. Pero la mentalidad de crecimiento te permite adaptarte y ver siempre posibilidades y probabilidades. No puedo quedarme sin sentido en algún lugar. Sí, hay otra amiga que nos dice, mi caso es al contrario, yo le he dicho a mi novio que yo no me veo lejos de mis padres, somos 4 hermanos, pero la que se hace responsable soy yo. Tenemos 21 años de noviazgo y siento que no los puedo dejar y él no lo quiere entender y solo por eso me terminó. Sí, bueno, tu posición es respetable, no me parece tan adulta.
No sabemos si es que tus papás requieren una condición de cuidado continuo y constante y eso cambiaría toda la interpretación. Pero aún en esta condición hay 5 hijos, 4 están viviendo su vida y vos estás paralizando tu vida y le estás pidiendo a tu novio que él tiene que vivir tu vida. Ahí no hay un nosotros, eso es unidireccional. Entonces, amiga, esto deberías trabajarlo a nivel de terapia también. Total, o sea, creo que 21 años de noviazgo está demostrando a alguien que quiso demostrar compromiso, ¿verdad? Pero la visión tal vez no fue tan colectiva, fue una visión más directiva y yo creo que las personas tienen que entender que no es que tal vez no comprendió, es que realmente por 21 años estuvo ahí y no todo tenía que asumirlo, ¿verdad? También pudieron haber hecho cosas en conjunto, pero bueno, creo que es parte de entender que en las relaciones de pareja hasta eso hay que tomarlo en cuenta, cuál es mi visión de vida y a dónde quiero yo llegar, porque esa visión de vida también me va a comprometer a mí si quiero ser parte o no de esto. Hay otra amiga que nos dice: a mí todo me da pereza, tengo un buen trabajo, no quiero estudiar más, no hago ejercicio, agradezco que tengo un metabolismo prodigioso y soy atlética porque soy así, pero no quiero hacer nada y sé que tendría que hacer mucho, nos dice esta amiga. Gracias por la sinceridad, primero que todo, porque creo que eso es, ¿verdad? Pasa muchísimo allá afuera. Eso es parte del identificar. Exacto, es parte de decir, a mí todo me da pereza, y sé que tengo pereza y no hago nada, pero muchas veces esa pereza está camuflada de otras cosas. Entonces, a pesar de que vos decís, tengo un cuerpo atlético y todo, y la genética tal vez te ha favorecido, yo te invito a que te hagas exámenes generales. Perdón. Y vitamina D, que es muy importante. Una cosa es tener un cuerpo atlético en virtud de un estereotipo de belleza, sí, y otra cosa es ser saludable. Exactamente, correcto. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces vos te puedes ver bien, pero capaz que ahí adentro, ¿verdad? Hay una anemia, hay una deficiencia de vitamina D, entonces usted va y se hace exámenes, luego le mandan suplementos y esa pereza cambia. Y es muy interesante, Mónica, ver esto, porque muchas personas llegan a mí a eso. Yo digo, vaya que es un examen de vitamina D en general, nada más, por vara, y cortisol. Y llegan y es como, Paulette, tenía todo, ¿verdad?, desregulado. Van donde un nutricionista, empieza la suplementación y entonces ahí sí se va la pereza. Entonces sí, es cierto, a veces necesitamos un empuje mental porque es pereza, pero otras veces ya es algo más interno, más de nuestro cuerpo, entonces empezar por ahí. Y que no te dé pereza ir a hacerte los exámenes. Correcto, yo creo que a esa pereza cuando le metemos un poquito de acción va menguando, ¿verdad? Toda pasividad lo que va a hacer es que uno estimule la flojera. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, pequeñitas metas, desde tender una cama, es que, vea, son cosas tan sencillas, pero si usualmente yo no atiendo la cama, me voy a levantar a tender la cama. Si usualmente yo no me maquillo ese día, me voy a levantar y me voy a maquillar, aunque no tenga que salir, porque es programarle al cerebro nuevos hábitos, cambios y nuevo tipo de energía, de actividad, porque de lo contrario, el cerebro también se empieza a perecer, ¿verdad? Y yo creo que también le invitaría a revisarse un poquito, no todo es patológico, pero más bien es creativo, ¿verdad? ¿Qué será? Que no me estoy poniendo metas que realmente me generan a mí ese entusiasmo, porque puede ser que estoy, como ya dice, estoy muy bien y está como en una zona mucho de confort y no hay problema, pero aprovecha esta zona de confort, que en qué te gustaría innovar, que para ti tal vez es algo que nunca has intentado y no conoces de vos, llámese de una clase de cocina, de baile, retarse, o sea, es como generarse una pequeña meta que te dé entusiasmo, hasta conocer un país, y voy a hacer un presupuesto y ya viajé, y ya por viajar a ese país, qué chiva, ¿verdad? Claro. O sea, creo que es como también despertar una parte creativa. Sí, los japoneses tienen varias técnicas para manejar la pereza, y se me viene a la mente una que creo que dije la semana pasada también en otro lugar, que es la Kaizen, ¿verdad? Y ellos básicamente haga esa actividad durante 1 minuto. 1 minuto es lo que necesita el cerebro para decir, uy, yo puedo. Básicamente estamos hackeando el cerebro, y a partir de ahí entonces dice, uy, sí, se siente bien, uy, me gusta, ¿verdad? Uy, lo logré por 1 minuto. Y de ahí lo vas aumentando. Entonces creo que son maneras de que puedes hackear tu cerebro para entender de que sí te gusta y también retarte. Hace poco, este año, un amigo al que yo quiero muchísimo llegó y me hizo una pregunta, no es usted, es otro amigo que quiero muchísimo, Rafa, pero Max llegó y me dijo, Pau, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un reto? Y yo dije, sí, o sea, todo este año está ahí como en esta zona de confort,
que me gusta mucho, que estoy muy a gusto, pero muchas veces necesitamos eso como para también ir creando, ¿verdad? Ir moldeando el cerebro y generando nuevas cosas que de verdad nos impulsen a algo. Vean, una mentalidad de crecimiento, el cerebro, la corteza prefrontal, los lóbulos frontotemporales tienen que ver con pensamiento, acción, decisión, voluntad. Así como vos descubriste que cada vez que como frijoles, ¿verdad? Ese colon se inflama, así como te diste cuenta que el hojaldre te provoca acidez y que cada vez que comes tomate te brotas, uno puede entrenar su cerebro. Y lo que pasa es que uno no se despierta con voluntad, uno no se despierta disciplinado. Hay que trabajar conscientemente en la modificación de hábitos. Bueno, y vamos a nuestro mensaje final. Sí, yo quisiera decirles que le pongamos mucha atención a lo que pensamos, porque ese pensamiento se convierte en una realidad. Primero, porque va a reaccionar una emoción dentro de ti. Y segundo, porque se va a convertir en una conducta. Y esa conducta usualmente se hace un patrón. Y a eso le estamos llamando a nosotros que es nuestra vida, que es nuestra rutina. Y cuando nosotros nos domesticamos mucho, tendemos a apagar la parte creadora, la parte flexible y adaptable, y vamos siempre en rumbo a seguir viviendo lo que queremos sentir. Y la vida está hecha para de verdad ponernos esas metas, pero para descubrirnos. Hay una frase que a mí me gusta mucho y yo creo que es importante en la mentalidad de crecimiento, que dice que la vida no es un problema para ser resuelto, es un regalo para ser descubierto. Si usted ve su vida como un problema, yo creo que no va a despertar en vos las ganas de hacer algo diferente, pero si la ves como algo por descubrir, despiertas esa capacidad de curiosidad y querer ver y querer conocer y sobre todo también aprender. Sí. Ustedes pueden buscar a la doctora Mónica Segura Córdoba en el 88 30 10 38, 88 30 10 38 o en sus redes como doctora Mónica Segura Córdoba. ¿Y tu mensaje final? Sí, creo que no te tiene que dar miedo cambiar la historia. Puede ser que este capítulo, que esta temporada de la serie te guste más que la anterior, y eso está bien. Todo lo que está vivo cambia, y eso no te excluye a vos ni me excluye a mí. Tenemos el derecho a cambiar, pero la manera en que lo vayamos a hacer sí es nuestra responsabilidad y darle dirección. Así que ponerle una dirección, ponerle una intención, y ojalá que cerres el año de una manera muy diferente a lo que tal vez estás pensándolo hoy. Paulette Villafranca en todas sus redes o al 6292-9226, 6292-9226 para procesos de coaching. Yo cierro con esto, es una publicación que se oye en la mañana. La esperanza no se mide por lo que soñás, sino por lo que haces para alcanzar tus sueños. Y muchas veces creemos que la esperanza es simplemente soñar con algo mejor, pero la verdad es que la esperanza no se queda en la ilusión, se sostiene en lo que haces todos los días para poder avanzar hacia tus metas. La esperanza real no es pasiva, no es esperar sentado. La esperanza se construye con acciones conscientes todos los días. Gracias por estar con nosotros. Recordá que en el CEDI somos un equipo en psiquiatría, psicología, en diferentes áreas, y puedes buscarnos en el 2290-1383 o al WhatsApp 88 81 1304 y todas mis redes como Dr. Rafael Ramos. Cerramos nuestra sección, nuestro programa con la sección Vuela Alto, y la invitación para que nos sigas todos los martes en vivo y entres a las secciones de videos de Facebook o navegues nuestro canal de YouTube, FIDACR, y compartas nuestro contenido. Muchísimas gracias, y Moni, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí, feliz Gracias, cumpleaños. Hasta la Muchas próxima. gracias. ¿Te cuesta decir no sé? Bueno, probablemente esto sea un llamado a la humildad. Muchas veces necesitamos decir no sé, no puedo o no pude en esta ocasión para dar un paso atrás y poder aceptar ayuda de alguien que sí sabe. Decir no sé te va a acercar a la humildad, a la confianza y sobre todo a aprender nuevas cosas. La próxima vez que tengas miedo de decir no sé, recordá que sos humano, que sos humana y que puedes equivocarte y que no tenés que saberlo todo.
sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.